Buenos días a todos nuestros oyentes, bienvenidos a un nuevo año de Farmaconciencia, medicamentos con responsabilidad. Comenzando este 2026, vamos a renovar nuestro compromiso con la comunidad, brindando información clara, basada en evidencia científica y pensada para acompañar decisiones responsables sobre el uso de los medicamentos. En este caso, nos trabajamos en un formato de entrevista, ¿sí? A través de Unimedia Patagonia, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Nos encontramos en Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. Este año lo vamos a iniciar con un tema muy significativo para las mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer. Vamos a compartir una entrevista especial sobre la anticoncepción de emergencia, entendiendo que la información también es una herramienta de autonomía. Tengo el honor de conversar con una colega y profesional comprometida, la doctora Analia Ulrich, con quien abordaremos no solo aspectos farmacológicos, sino también el valor social, el valor sanitario de hablar de estos temas en voz alta. Porque cuando hablamos de medicamentos con responsabilidad, hablamos de prevención, hablamos de derecho, de ciencia y de comunidad. Gracias por acompañarnos un año más. Lo invitamos a escuchar, reflexionar y compartir. En este día, entonces, 8 de marzo, queremos abrir un espacio de conversación sobre este tema que a veces se habla en voz baja, pero que atraviesa la vida de muchas mujeres, en todas las edades. La anticoncepción de emergencia, conocida como la pastilla del día después. ¿Y por qué hablar de esto en el Día de la Mujer? Porque la salud sexual y reproductiva forma parte del derecho a decidir. Porque el acceso a la información clara y basada en evidencia es una forma de autonomía, como recién lo nombraba. Y porque cuando una mujer necesita anticoncepción de emergencia, muchas veces está atravesando una situación de urgencia, miedo, desinformación. Hablar de este tema es promover el uso responsable, el conocimiento y la prevención. Por lo tanto, en esta entrevista vamos a abordar qué es la pastilla del día después, por qué se habla de pastilla, digamos, de emergencia, cuándo está indicada, cómo actúa, cuáles son sus mitos más frecuentes, para que cada decisión esté acompañada siempre de información segura y profesional. Buenos días, doctora Analia Ulrich. Vamos a comenzar hablando sobre lo que involucra, sobre todo la definición, ¿no? Que venimos hablando de por qué se habla de la anticoncepción de emergencia. Muy buenos días, Sandra. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Y bueno, hablamos de emergencia, ¿sí? Porque significa que este método se va a utilizar en situaciones que son consideradas de emergencia. Como por ejemplo, ¿sí? Tener una relación sexual sin protección o cuando estamos utilizando algún método anticonceptivo y este por algún motivo falla, ¿sí? O sea que este método es una segunda oportunidad para prevenir un embarazo no deseado. Hablas de método, ¿sí? ¿En qué consiste el método? Consiste en utilizar una alta dosis hormonal dentro de los 3 días de una relación sexual no protegida para prevenir un embarazo no planificado. En Argentina se comercializa el Devo-Norgestrel de 1,5 miligramos en una dosis única por vía oral. Es de venta libre en farmacias, ¿sí? Aunque siempre es aconsejable contar con la orientación profesional al momento de utilizarla. Bien, ¿cuándo se debe utilizar este método? Y como hablamos de emergencia, ¿qué situaciones se considera una emergencia? Bueno, se considera, por ejemplo, la ausencia de un método anticonceptivo, o sea, tener relaciones no planeadas y no contar con un método anticonceptivo en ese momento, o cuando estamos ya utilizando un método y este falla. Que ejemplos son, por ejemplo, rotura o deslizamiento del preservativo, tomar incorrectamente los anticonceptivos orales, ¿sí? Digamos los famosos olvidos, el retraso también en la administración de una anticoncepción inyectable y la expulsión parcial o completa de un dispositivo intrauterino denominado DIU. Bien. Esas serían las
las situaciones de emergencia. Son todas también, digamos, estas preguntas que se hacen en la farmacia, ¿no? En la oficina de farmacia, cuando uno está trabajando, sí, vienen y son justamente preguntas y consultas habituales y frecuentes, por lo cual nosotros nos encontramos hablando así como algo muy importante en este día. ¿Cómo se usa? Bueno, acá hay algo muy importante, ¿sí? Se debe tomar lo antes posible tras esa relación sexual desprotegida, siempre en un plazo menor de 72 horas, ¿sí? O sea, antes de los 3 días. Y tan pronto, sí, como sea posible, hay que iniciar un método anticonceptivo eficaz que pueda usarse regularmente, ¿sí? No es que nosotros vamos a recurrir cada vez que tengamos una relación sexual desprotegida, ¿sí? Porque no es efectiva si uno la toma antes de una relación sexual, ¿sí? Lo ideal es siempre contar con un método de anticoncepción eficaz pensado para cada mujer, ¿sí? También es importante señalar que a partir del momento que uno toma la pastilla del día después, ¿sí? Tenemos que utilizar un método de barrera, ¿sí? Porque tampoco no va a prevenir futuros embarazos, ¿sí? Perdón, para los que nos escuchan, el método de barrera es el preservativo. Bien. También me parece importante recalcar que tampoco va a ser efectiva si se utiliza con alcohol. Esto del alcohol tiene que ver con las interacciones ¿sí? medicamentosas y que vamos a hablar también más adelante. Has mencionado que hay cierto tiempo para utilizar este método dentro de lo que vengo escuchando. ¿Varía su eficacia según el tiempo transcurrido? Debe tomarse lo antes posible, ¿sí? Tras una relación sin protección, ¿sí? O sea, dentro de las 72 horas. ¿Por qué digo esto? Bueno, la efectividad va a ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Dentro de las primeras 24 horas posee un 95% de eficacia. Ya entre las 24 y las 48 horas, la efectividad disminuye al 85%. Y entre las 48 y las 72 horas, la eficacia se encuentra entre un 58 y un 70%, o sea que disminuye notablemente. Y ya luego de las 72 horas no es recomendada utilizar este método. Pregunta muy importante esa que hacen, ¿sí? ¿Hasta cuándo, digamos, es útil la pastilla de emergencia? Claro. ¿Por qué entonces se dice la pastilla el día después? Sería la pregunta. Claro, el nombre en realidad es engañoso, ¿sí? En realidad tendría que tener otro nombre, la pastilla, tomarla ya, lo antes posible, ¿sí? Pero bueno, no queda muy marketinero. Pero bueno, no hay que esperar al día siguiente, ¿sí? Por más que se llame la pastilla del día después, sino que hay que utilizarla, vuelvo a recalcar, lo antes posible, ¿sí? Y cuanto antes se tome, mayor va a ser su eficacia y siempre dentro de estas 72 horas que estamos hablando. En el mostrador de la farmacia vemos con frecuencia que muchas mujeres recurren repetidamente a la pastilla del día después, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuántas veces se puede usar? Si bien es seguro tomar la pastilla del día después varias veces, o sea, uno las puede tomar varias veces en el año, pero esto no es recomendable. ¿Por qué? Bueno, porque se trata, como habíamos dicho, de una alta dosis hormonal. Tengamos en cuenta que un comprimido de la pastilla del día después equivale a tomarse 10 a 15 comprimidos de un anticonceptivo oral habitual, ¿sí? Y tengamos en cuenta que muchas mujeres presentan efectos adversos o malestares cuando utilizan un solo comprimido del anticonceptivo oral. Entonces imaginemos que tomar el equivalente a 10 o 15 comprimidos puede llegar a provocar efectos adversos, ¿sí? Por otro lado, como vimos, también no es tan efectiva como otros métodos anticonceptivos de uso regular. Por eso es importante, ¿sí?, no recurrir repetidamente a este método, sino que usar un método anticonceptivo regular para prevenir embarazos no planeados. Hablaste de efectos adversos. ¿Cuáles son los más frecuentes? Bueno, los efectos adversos son habitualmente leves y transitorios. Y estos son náuseas, vómitos, dolor abdominal, mareos, cefaleas, sensibilidad mamaria y alteraciones en el sangrado menstrual. Pueden ocurrir tanto adelantos como retrasos, ¿sí? Y en el caso de los vómitos, ¿sí?, si uno presenta un vómito luego o antes de las 2 horas de tomar la pastilla del día después, hay que repetir la dosis.
Bien, hablando también del uso de otros medicamentos, es importante por ahí que las personas usuarias estén, digamos, al tanto de que las combinaciones con más de un medicamento a veces puede repercutir en el efecto, ¿no?, que uno está buscando. En este caso, ¿se puede tomar con otra medicación? ¿Cuáles son aquellos medicamentos, digamos, que hay que tener precaución? Bueno, los medicamentos que hay que tener precaución porque disminuyen la efectividad, ¿sí?, de la pastilla del día después son algunos que voy a nombrar a continuación, ¿sí?, como por ejemplo algunos antiepilépticos como fenitoína y carbamazepina, la hierba de San Juan, que es una planta medicinal utilizada para la depresión o trastornos de ansiedad, el antibiótico rifampicina, el antimicótico grisio-fulvina, y después hay 2 antivirales utilizados para el tratamiento del HIV, como son el ritonavir y efavirenz. Entonces, como regla general, si nosotros vamos a querer utilizar este método de emergencia y estamos bajo tratamiento con cualquier fármaco, ¿sí?, se lo deberíamos comentar al médico o al farmacéutico, ¿sí?, para tener su opinión y ver si es adecuado tomarlos juntos. Claro, en este caso, sí, los medicamentos que has nombrado por ahí son de uso muy médico, ¿sí? Entonces, bueno, será que por ahí esos no se pueden cambiar, ¿sí? O por ahí sí. En este caso también tenemos el hipérico, tan conocido como la hierba de San Juan que nombraste, que es un poco más habitual pedirlos, digamos, Claro. Y no pasa por el médico, entonces ahí es la recomendación farmacéutica que tenemos que tener en cuenta en las farmacias. Consultar entonces siempre con el médico y el farmacéutico, si estamos bajo tratamiento con algún medicamento, en este caso es lo ideal, aunque lo usemos, digamos, porque uno piensa que como es una sola vez, Claro. puede minimizar un poquito, digamos, este tipo de situación. Hay varios mitos, porque respecto a la pastilla después, si es abortiva, si afecta a la fertilidad, ¿nos puedes hablar un poquito? Sí. Bueno, en cuanto a si es abortiva, no, ¿sí? La respuesta es no, porque su acción principal es prevenir o retrasar la ovulación si esta aún no se ha producido. También tiene otro mecanismo de acción, este fármaco, que es espesar el moco cervical, dificultando la llegada de los espermatozoides al óvulo. Entonces es importante, ¿sí?, recalcar y dar la seguridad de que no interrumpe un embarazo ya implantado, ¿sí? Y en cuanto a la fertilidad futura, sí, tampoco no hay evidencia de que provoque un daño a la fertilidad a largo plazo. Y si estoy amamantando, por ejemplo, ¿la puedo tomar? Sí, eso depende, ¿sí? Si bien pasa una pequeña cantidad del fármaco a la leche materna, en general puede usarse, ¿sí? Pero es importante siempre consultar con el médico antes de usarla y que sea el médico quien nos autorice, porque no es lo mismo estar amamantando a un bebé recién nacido o de pocos meses que a un bebé ya más grande de 1 año, 2 años, ¿sí? Y algunas cuestiones ahí que pueden aparecer ante las dudas, ¿no? Yo, por ejemplo, tomé la pastilla y no he tenido el periodo. ¿Qué puede suceder? Bueno, esto es normal, ¿sí? Es muy frecuente que el periodo se adelante o se atrase algunos días luego de haber tomado este método anticonceptivo de emergencia, ¿sí? Entonces tenemos que esperar hasta 7 días luego de ese retraso y hacernos un test de embarazo, ¿sí? También se pueden esperar unos días más, pero obviamente si no ocurre, no viene el periodo, hay que consultar con el médico. Que la pastilla no se debe usar para siempre, eso lo dijiste de entrada, dado que también lleva una carga hormonal importante, no es anticonceptiva, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos que realmente ofrecen mayor protección y evitan llegar a la pastilla del día después? Bueno, la mejor anticoncepción es la planificada, ¿sí? Entonces tenemos muchos otros métodos anticonceptivos para evitar llegar, ¿sí?, a utilizar la pastilla del día después. Como por ejemplo los anticonceptivos orales, los anticonceptivos inyectables, los parches anticonceptivos, el implante subdérmico, los dispositivos intrauterinos como el DIU, también la ligadura de trompas y la vasectomía, ¿sí?
¿sí? Todos estos métodos que nombré poseen más del 99% de eficacia, siempre y cuando se utilicen correctamente, ¿sí? Mientras que, como veníamos hablando, la pastilla del día después, su eficacia es mucho menor, ¿sí? Y muchísimo menor con el paso de los días, ¿sí? Me gustaría recalcar, ¿sí?, que en Argentina el acceso a anticonceptivos gratuitos está garantizado por la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, ¿sí? Entonces se pueden obtener preservativos, métodos hormonales como pastillas y parches, así también como dispositivos intrauterinos y anticoncepción de emergencia de manera gratuita en hospitales públicos y centros de salud. Bien. Bueno, ya finalizando nuestra entrevista del día de hoy, ¿nos puedes dejar un mensaje clave para el uso responsable de estos medicamentos? Sí, digamos un repaso, hagamos de todo lo que vinimos hablando, ¿sí? La pastilla del día después es un método para prevenir un embarazo no deseado cuando no se ha utilizado o ha fallado un método anticonceptivo, ¿sí? Y en el caso de tener que usarla, hacerlo lo antes posible y antes de las 72 horas, ¿sí? Digamos que es un método de rescate. Y es un método, ¿sí?, que nunca se debe usar como una primera opción, ni como un método habitual para prevenir embarazos no deseados. También quedémonos con que es menos eficaz que otros métodos anticonceptivos. Y algo importante que no hablamos, pero que es que no protege contra enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, el único método que nos va a proteger de estas infecciones de transmisión sexual es el preservativo. Bueno, un placer tenerla, doctora Analia Gurrich. Vamos a ir cerrando nuestro primer encuentro del año 2026. Y gracias de nuevamente por compartir su mirada profesional, su mirada humana, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Gracias a cada oyente por acompañarnos. Recordemos siempre que informarnos es cuidarnos. Y cuando usamos los medicamentos con responsabilidad, estamos construyendo salud para todos. Nos reencontramos en el próximo episodio.